mundiales han tenido tanto colorido como el de México 1970, en donde el calor humano de un pueblo alegre y hospitalario dieron la bienvenida a 16 equipos plagados de superestrellas. Pelé, Müller, Beckenbauer, Jairzinho, Rivellino, Mazurkiewicz, Riva, Banks, Gerson, Charlton, entre otros, derrocharon su talento en las canchas del Azteca, del Jalisco, del Cuauhtémoc, la Bombonera y el Nou Camp. Hoy nos acompañan Manuel Alcántara con su sección Entre Dioses y Futbolistas, Carlos Calderón y su anecdotario mundialista, y Lev Mejía, siendo un voluntario en Qatar 2022. Yo soy Humberto Meléndez, director de Futbología. Bienvenidos a Qatar a la Mexicana, comenzamos. Manuel, en México 70, México vivió el recuerdo de muchos mexicanos que gozaron con el fútbol de los brasileños, de los italianos, de los alemanes, de los uruguayos, con grandes actuaciones y sobre todo, pues una de las selecciones mexicanas que más se recuerdan. ¿Qué recuerdos tienes tú de la selección de México 1970 y de esta Copa del Mundo? Pues muchas gracias nuevamente por la invitación, Humberto. Saludos a todo el auditorio, con un gusto enorme de recordar ese mundial inolvidable de México 70. En lo particular, yo lo considero el mejor mundial de la historia, o por lo menos entre los 3 mejores de la historia. ¿Cuáles pondría yo también en ese sitio? El Mundial de Suiza 54, que es un mundial de donde se destacan una gran cantidad de récords de goleo, el Mundial de los goles y las goleadas, y del milagro de Berna. Y más recientemente, el Mundial de Francia 98, un mundial glamoroso, espectacular, con unos estadios tremendamente elegantes, verosímil, y además con una sorpresa máxima que fue Francia por primera vez campeón del mundo, pero dando un ejemplo al mundo precisamente de la integración racial de todos los confines para lograr un equipo insuperable que venció a Brasil en la final 3-0. Pero ¿qué tuvo de interesante y particular la 9ª Copa del Mundo en México 70? Por supuesto, todo mundo recuerda el tricampeonato de Brasil, adueñándose en exclusiva de la Copa Jules Rimet. Primera vez también que se transmitió el Mundial por TV a color para todos los afortunados, por supuesto, que podían disfrutar de ese avance tecnológico. También Edson Arantes do Nascimento, Pelé, el único tricampeón de la historia. Una Copa del Mundo donde se implementó por primera vez el uso de las tarjetas. Sin embargo, no hubo ninguna expulsión. México 70 fue uno de los 8 mundiales con 16 equipos en la fase final. Italia 34, Suiza 54, Suecia 58, Chile 62, Inglaterra 66, México 70, Alemania 74, y el último mundial con 16 selecciones en disputa fue Argentina 78. Adidas fue el primer patrocinador oficial de un balón mundialista, el Telstar. Adidas, México 70. Una fiesta inaugural majestuosa, brillante, llena de colorido y un ambiente formidable, tranquilo, pacífico, pero eso sí, muy ruidoso en las tribunas del Coloso de Santa Úrsula. La mejor inauguración, sin duda, hasta ese entonces. En la semifinal, la selección mexicana de fútbol, ojalá hubiera sido en la semifinal, la selección mexicana de fútbol estuvo a punto de ganar su primer juego inaugural. Lamentablemente, el marcador terminó 0-0 contra la Unión Soviética. Y por primera vez, el Tri estuvo en cuartos de final. A partir de ahí, precisamente, se instituyó el festejo en el Ángel de la Independencia, una costumbre que se tiene desde aquellos entonces, ya pasaron más de 50 años, para festejar algún triunfo importante de la selección mexicana en cualquier categoría. Primera vez también que la selección mexicana de fútbol gana 2 partidos en una primera fase grupal en una Copa del Mundo. Después lo ha conseguido en 4 ocasiones más. En México 86, Corea-Japón 2002, Brasil 14 y Rusia 18. Primera y lamentablemente única vez en que el Tri logra
perforar la meta rival en 4 ocasiones. Después de 15 apariciones mundialistas y 56 partidos disputados. Realmente un triste récord. Pero aterrizando en la idea, ya instalados en cuartos de final, la selección mexicana fue víctima de unos ingratos nervios traicioneros, víctima del pánico escénico. No perdió con Italia, perdieron contra ellos mismos. Italia no nos venció, México murió de miedo. En el Mundial del 70, eso también fue un rotundo éxito económico, brindó una imagen agradable de México al mundo entero. Hablando de fútbol, Brasil y Perú brindaron un espectáculo formidable en cuartos de final. En el Estadio Jalisco, un partido brillante con 49 llegadas a gol, 27 de Brasil y 22 de aquel maravilloso cuadro inca de Teófilo Cubillas. También en México 70 se dio la revancha de Wembley, cuando la República Federal de Alemania venció en tiempos extras y viniendo de atrás, iba perdiendo 2-0 y acabó venciendo a Inglaterra con goles de los íconos máximos del fútbol alemán de todos los tiempos, Franz Beckenbauer, Uwe Seeler y Gerd Müller, en un partido sensacional. Pero el bocato de Di Cardenale, considerado como el juego del siglo, se dio el miércoles 17 de junio de 1970 en el Coloso de Santa Úrsula. Italia y Alemania se enfrentaron en un choque que parecía normal, pero que se fue convirtiendo en una brasa incandescente, cuando Schnellinger depositó el balón en las redes del incrédulo Albertosi justo al minuto 90 para enviar ese duelo a la prórroga más espectacular de la historia. Al 94, Alemania le dio la vuelta al score con gol de Gerd Müller y puso los cartones 2-1. Pero 4 minutos más tarde, Tarcisio Burnic, defensor italiano, empató los cartones 2-2. A los 104, Italia de nuevo se puso al frente con gol de Riva, 3-2. Pero en ese toma y daca descomunal apareció de nuevo la figura del bombardero alemán, Gerd Müller, marcando el empate a 3 a los 110 minutos de juego. Y en algo por demás inaudito, rayando en la locura, Gianni Rivera dio cifras definitivas un minuto después, al 111, para concretar el 4-3 final, sencillamente legendario, único. De hecho, y de manera curiosa, ese score de 4-3 fue el primero en la historia de la Copa del Mundo. Y curiosamente solo se ha dado otro marcador de 4-3, y ocurrió también en México, en un partido de octavos de final entre la URSS y Bélgica, que también se definió en la prórroga. ¿Por qué es extraordinariamente singular este hecho? Pues porque han transcurrido hasta Rusia 2018 900 partidos y solo 2 con ese score. Y en suelo mexicano, ambos. Jairzinho, por su parte, emuló la hazaña de Just Fontaine de anotar en cada juego de su selección, pero a diferencia de aquel, el casaca 7 de Brasil solo sumó 7 goles por los 13 que hizo el gran astro galo en Suecia 58. Y aquí un dato excepcional. Es un hecho que cientos de factores alteran el curso de la historia. Para muestra, un botón. ¿Sabía usted que Pelé estuvo a punto de no ser convocado al Mundial de México 70? Aquí el relato. Brasil era dirigido por João Saldanha, conocido por su militancia comunista durante la dictadura militar en que se encontraba su país. Ese hecho y su particular personalidad generaron diversas polémicas respecto a su figura, destacándose la que enfrentó con Pelé. Saldaña publicó en el diario O Globo que Pelé sufría de miopía y una lesión en la cadera, provocando la molestia del jugador y la réplica de este, desmintiendo tales aseveraciones. Saldaña anunció que no convocaría a Pelé para México 70, pero el giro del destino jugó a favor de Edson Arantes, pues el DT Saldaña fue relevado de su cargo, siendo reemplazado por Mario Lobo Zagallo, quien convocó a Pelé de inmediato. Es así como el astro brasileño pudo cumplir su cometido de llegar a ser
el único tricampeón del mundo. En México 70 hubo 75 equipos en eliminatorias. Se jugaron 170 partidos en todo ese proceso y se anotaron 542 goles. Hasta antes de la fase final, que se disputó en 5 sedes, en el DF, en Guadalajara, en Toluca, en Puebla y en León. Y México 70 representa el fin de un ciclo. Hasta ahí llegó la Copa Jules Rimet, quien fuera el gran soñador y consolidador de este gran evento de convocatoria mundial. A partir de Alemania 74 se disputa la Copa FIFA. Y mejor conclusión no podía tener la 9ª edición de la Copa del Mundo, habida cuenta de que a semifinales arribaron aquellas selecciones que ejercían la supremacía en el fútbol, las únicas que habían logrado conquistar un título hasta esos entonces: Brasil, Alemania, Italia y Uruguay. Y en la final, 2 aspirantes a quedarse con la Jules Rimet en exclusiva. Mejor script, sencillamente imposible. Pero vamos a hablar un poquito más de México 70. ¿Por qué considero que es un mundial verdaderamente único, el mejor de la historia? En el mismo Estadio Jalisco, Pelé clavó un testarazo seco que llevaba veneno puro, mismo que picó endemoniadamente a centímetros de la línea de gol del marco de Inglaterra, pegado al poste derecho, donde de una manera providencial apareció la figura de Gordon Banks, haciendo la atajada de ese mundial y probablemente de la historia. Un atajadón de miedo que ha sido considerado como un momento estelar de genio futbolístico de todas las épocas. Un momento, una jugada cargada de talento y plasticidad. Un verdadero poema al fútbol. En ese estadio, decenas de historias, en el Estadio Jalisco, pero en especial el alud de llegadas que comenté en el partido de cuartos de final entre Perú y Brasil. 49 llegadas al marco. Por si fuera poco, recordemos la revancha de Wembley, ya mencionada, en el Nou Camp de León, que acabó con la victoria de Alemania sobre Inglaterra 3-2. Y qué decir del partido del siglo que ya comentamos, un verdadero bocato di Cardenali. Al final, ese partido ha quedado como un reconocido unánimemente a nivel mundial como uno de los mejores de la historia, el juego del siglo. Después de estos hechos, entenderá usted por qué he defendido siempre, y lo voy a seguir haciendo, acerca de que México 70 está sin duda entre los 3 mejores mundiales de la historia, junto con Suiza 54 y Francia 98, por la sobriedad y enseñanzas múltiples que nos heredó, y que abundaré, por supuesto, en un programa posterior, cuando sigamos con la historia del camino más empedrado de la historia de los mundiales, que no es otro que el de la selección mexicana de fútbol. Gracias, Manuel. Grandes datos de esta Copa del Mundo, y bueno, afortunadamente tuviste la fortuna de vivirlo, y pues qué mejor que recordar a Pelé, a Cruyff, a Gerson, a todas estas figuras que para los mexicanos fueron inolvidables, incluso hasta ahorita todavía se recuerdan. Carlos, uno de los seleccionados mexicanos que mejores actuaciones han tenido en Copas del Mundo ha sido precisamente la de México 1970. ¿Qué recuerdos tienes de esta selección? ¿Qué datos nos puedes compartir aquí en Qatar a la Mexicana? Mira, yo les voy a hablar toda esta parte anecdótica que poco se toca, por ejemplo, de cómo México pudo obtener la Copa del Mundo. Era algo difícil. Para esto, recordaremos que México y Argentina peleaban por obtener la Copa del Mundo, que en 1964 se le ofreció finalmente a nuestro país. Pero para esto, pues Argentina tenía los votos de toda la Confederación Sudamericana. Estamos hablando que eran 10 países que le iban a dar su voto a Argentina. Europa estaba dividida, muchos iban por Argentina, y para que México pudiera obtener los votos necesarios, ocurrió algo en 1961 y 1962, que fue la creación de la CONCACAF.
para la creación de la CONCACAF tuvo que intervenir Guillermo Cañedo. Recordemos que antes existía la Confederación Norteamericana, que solamente estaba México, Estados Unidos, y estaba Cuba también ahí metida, ¿no? Y Canadá. Entonces era insuficiente, no tendríamos los votos necesarios, y entonces la creación maestra, digamos, del engranaje fue lo que hizo Cañedo, de crear una confederación que no existía y que tendría a Norteamérica, a Centroamérica y los países del Caribe. Estamos hablando de más de 40 países que nos darían más de 40 votos, y con esto México aseguraba que tuviéramos los votos más que necesarios para poder concretar que pudiéramos organizar la Copa del Mundo del 70, pero pues obviamente esto no era gratuito, ¿no? Tenías que venderle el alma al diablo, y la promesa de Cañedo a lo que sería la CONCACAF, a los miembros de la CONCACAF, fue uno, que bueno, CONCACAF aseguraba ya un lugar. Recordemos que para el Mundial del 62 México, ya con boleto en la mano para ir a Chile, tuvo que jugar un partido eliminatorio sacado de la manga contra Paraguay, porque a la FIFA le convenía más tener un equipo sudamericano que obviamente uno del norte, que no le aportaba mucho, y aún así México logró vencer 1-0 y empatar a 0 y quedarse con ese boleto, y que nos dio uno de los mejores mundiales para nuestro país hasta ese momento, que era el del 62. Para evitar esto, bueno, la promesa de Cañedo fue: tenemos que asegurar un boleto para la CONCACAF, para Copas del Mundo. Si logramos unirnos, lo vamos a hacer. Y la otra parte, que fue lo que les decía de vender el alma al diablo, fue el que después de la Copa del Mundo del 70, si México la tenía, le iba a dar a los otros países la oportunidad de ganarse un lugar. ¿Cómo? No jugando a visita recíproca, sino haciendo estos famosos premundiales que se hicieron en el 73, en el 77 y en el 81. El del 73, como bien sabemos, se llevó a cabo en Haití y México quedó fuera, no calificó a Alemania del 74. En el segundo premundial fue en México y nuestro país logró ganar la totalidad de los puntos, y se logró una falsa expectativa de lo que éramos en realidad en el fútbol. Nos sentimos una gran potencia. En realidad era que los rivales del área eran muy malos, crecidos, y pensábamos que estábamos para campeones y que íbamos a llegar a donde nunca habíamos llegado en un mundial, y quedamos en último lugar. Y luego para el 81 el premundial se realiza en Honduras, y nuevamente México no califica una Copa del Mundo, en este caso es para 82, y afortunadamente esos premundiales quedaron de lado posteriormente, pero fue lo que hicimos para lograr tener un mundial en casa, ¿no? O sea, fue un gran logro, pero también un desastre a posteriori para nuestro país. Y bueno, ya teniendo el mundial asegurado, pues obviamente pues también era tener los estadios, asegurar que la FIFA nos diera ese lugar por lo que íbamos a hacer. Se construye el Estadio Azteca, que Pedro Ramírez Vázquez es el encargado de hacerlo. Ese techo volado que gana, y que en la maqueta se veía muy bonito, que primero no existía y luego se creó y lo tuvo que hacer Pedro Ramírez Vázquez, también fue un factor predominante. Nuevos estadios como el de León, el Jalisco, que se acaba de estrenar en el 61. Estamos hablando del de Puebla, por ejemplo. Estamos hablando que México tuvo que poner una infraestructura que no tenía. Antes de eso estamos recordando que nuestros estadios eran de madera prácticamente, ¿no? Y vamos a tener los de la España, del Asturias, del Necaxa, la primer gran urbe de cemento en la Ciudad de México fue el hoy llamado Estadio Azul, que ni siquiera pudo competir para un lugar en la Copa del Mundo. Después se hizo el estadio de Ciudad Universitaria, que ese sí fue una gran hazaña, un estadio magnífico,
que hasta hoy en día es patrimonio de la humanidad. Pero México, gracias a obtener la Copa del Mundo, pudo crecer la infraestructura de nuestros estadios, ¿no? Y una vez ya conseguido el Mundial, Manuel ya nos estuvo hablando de lo que fue la Copa en general, pero yo quiero hablar un poquito más de México, ¿no? Porque México tuvo, como siempre, graves dificultades para poder concretar un estilo de juego, para poder hacer un buen equipo. Inclusive, faltando pocas semanas para la Copa del Mundo, se había anunciado que el ídolo Enrique Borja, presente en todo el proceso, no sería tomado en cuenta por el entrenador, y había otros problemas con las primas de los jugadores, que fue una de las causas por las que Borja había quedado fuera y después regresó. Y lo que ocurrió es que se les vino la brillante idea de llevarse a la selección en Semana Santa, unas pocas semanas antes de la Copa del Mundo, llevárselos a Acapulco. Ahí en Acapulco, lo que ocurrió, que es una de las anécdotas que tengo en el libro que estoy ahorita también promoviendo, el de Anecdotario Mundialista, 2 de los jugadores escaparon de la concentración, que eran muy importantes además, Ernesto Cisneros y Gabriel Núñez, ¿no? Y al darse cuenta de que no estaban, Cárdenas se va a la habitación que compartían ambos jugadores, los esperó para darles una regañada. Él pensó que iba a ser cosa de 2 o 3 horas, pero resulta que los jugadores no llegaron en toda la noche. Llegan a las 6 de la mañana, despiertan prácticamente a Cárdenas ahí, que estaba sentado en una silla en la habitación, y pues él ya no les dice nada. Ellos les ofrecen, dicen que los disculpe. Él azota la puerta, se va, y horas más tarde llega el asistente del entrenador y les dice a los 2 jugadores, pues, que agarren sus cosas porque ya tienen boleto de camión para regresarse a la Ciudad de México. Fueron expulsados de la concentración. Fue un escándalo mayúsculo. La prensa empezó a especular porque no se sabía bien a bien por qué los habían corrido. Unos decían que porque habían metido mujeres, otros decían que porque se habían peleado con el entrenador, otros efectivamente de que porque no habían llegado en toda la noche. Y los directivos, tratando de calmar un poco las cosas, decidieron que no se diera a conocer en ese momento lo que había sucedido realmente, hasta que se dio un castigo inclusive a varios jugadores para el próximo torneo después del Mundial, de que no van a participar. Habla Cisneros con un periodista y dice que otros llegaron después que él, pero como eran amigos cercanos a Cárdenas, pues él no dijo nada y solamente se fue contra ellos 2. Como vemos esto y vemos posteriormente en otros momentos de los mundiales, pues no es ni la primera ni la última vez, ¿no? De que los jugadores se van de juerga, de que los directivos los tapan, de que el cuerpo técnico a veces los tapa, no tapa unos y otros no. Y con estas cosas tan trágicas, México se iba acercando a su Copa del Mundo sin tener un equipo que estuviera bien unido, ¿no? Luego ocurre pocos días antes la desgracia de Onofre, que era uno de los mejores futbolistas que teníamos en el país. Inclusive la prensa extranjera hablaba de llevárselo a Europa, y resulta que pocos días antes de que comenzara el Mundial, en una jugada, en un entrenamiento, que además el de entrenamiento ya había terminado, Onofre choca la pierna, acaba de llover, Onofre choca su pierna con Juan Manuel Alejandres, y el paso estaba húmedo y Onofre sintió un dolor, y Alejandres dice que él escuchó como un hueso crujía, y pues efectivamente, ¿no? Un problema de rompimiento de hueso en la pierna izquierda, y era tibia y peroné, y queda fuera el que era el crack para este mundial para nuestro país. Y por otro lado, como les decía, Borja estuvo a punto también de quedar fuera, porque ocurre lo de las primas. Cuando comenzaba el año de 1970, se
Enrique Borja y Halcón Peña se pusieron al frente del grupo de jugadores que se les había otorgado una prima de $1,000 por partido jugado. Entonces estaban de acuerdo, una cantidad impresionante, pero la rama de la primera división decidió contratar una serie de encuentros contra equipos extranjeros, pero sin el aval de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces molesta a la Federación porque de hecho esto la rama de la primera división no les permitió utilizar el nombre de selección nacional y se utilizó el de combinado de la primera división. Se hicieron partidos contra el Botafogo, contra el Sparta Traba, y faltaban los partidos contra el Partizan y el Guadalajara. Luego de los 2 partidos, a cada seleccionado se le otorgó una prima de $300. Obviamente, pues los jugadores reclamaron los 1,000 que les correspondían. Los federativos dijeron que como no podían utilizar el escudo nacional, los patrocinadores oficiales no habían pagado lo correspondiente. Fue un pleito tremendo. Y Enrique Borja, que ya había pasado para algo similar en su traspaso de Pumas a América, junto al equipo, les hizo ver que tenían que ponerse todos de acuerdo y pedir que les dieran lo que se había acordado. Total que al final llegan a un acuerdo, pero Raúl Cárdenas sintió que Borja, al ser responsable de esto, le estaba dividiendo al grupo, ¿no? Inclusive había problemas con jugadores como el Gancito Padilla, pues obviamente gran amigo de Borja, y otros que estaban a favor del jugador, y otros tantos que no les importaba tanto este tema, sino lo que querían era jugar, ¿no? Bueno, entonces, en plenitud, Borja está a punto de quedar fuera. Finalmente, la prensa presiona, Borja queda con el cuadro tricolor, pero pues poco jugó en el Mundial, y queda esa pregunta de que si hubiera Borja iniciado los partidos, que era no solamente el ídolo, sino un jugador que pasaba por un gran momento, ¿qué tanto hubiera México mejorado de lo que hizo, ¿no? Y este pleito entre Borja y Cárdenas duró muchos años. Cuando Cárdenas fue a entrenar a la América a mediados de la década de los 70, una de las primeras cosas que hizo fue sentar a Borja a la banca, y decía que estaba lesionado, y el mismo Borja decía, yo no tengo ninguna lesión, juego cuando sea, y lo obligó pues a retirarse en el 77, ¿no? Cuando estaba en plenitud todavía, cuando todavía podía darle mucho al fútbol, pues Borja se obligó de retirarse. Entonces, son anécdotas de lo que ocurre con la selección mexicana. Ya Manuel nos habló de lo demás, y solamente voy a dar algunos datos curiosos ya para terminar. En el Mundial del 70, por primera vez una selección mexicana califica a la segunda ronda. Como ya habíamos dicho, José Luis González marca el primer gol de México en la historia en cuartos de final. México permanece 400 minutos sin recibir gol en la Copa del Mundo del 70, hasta que un autogol de su capitán Gustavo Peña rompe esta racha. Sexto lugar es la mejor posición que ha logrado la selección mexicana, tanto en el 70 como en el 86, los dos jugados en nuestro país. El marcador más amplio a favor de México en una Copa del Mundo es justamente en esta, cuando le gana 4-0 El Salvador. El primer gol entrando de cambio en la historia de las Copas del Mundo es obra del mexicano Ignacio Basaguren, quien lo logra el 7 de junio del 70 ante El Salvador. A partir del Mundial del 70 se hizo obligatorio el uso de las espinilleras. Ese es un dato interesante. Y cuando Alberto Nofre sufre la fractura de tibia y peroné en el entrenamiento, que el entrenamiento ya había acabado, esas unas jugadas, él se acababa de quitar las espinilleras. Tal vez con estas hubiera evitado esto, ¿no? Raúl Cárdenas dirigió a la selección mexicana y se convierte en el primer mexicano que fue jugador y entrenador en Copas del Mundo. Él había sido ya jugador previo, después ya pasarían otros casos como el de Roca y otros más, ¿no? Pero es el primer mexicano que después de ser jugador es entrenador en un mundial. Gustavo Halcón Peña es el primer mexicano en recibir una tarjeta de amonestación. Mario Velarde, el primer jugador mexicano en ser sustituido en una Copa del Mundo. Entra por él Antonio Munguía. Es la primera vez que la selección mexicana termina la fase de grupos sin recibir anotaciones. Y por último, México recibe su gol número 50 en Copas del Mundo, un número muy alto,
cuando el italiano Luigi Riva le anota al portero Ignacio Calderón en cuartos de final. Y bueno, con esto concluyo y ya tendremos otras cosas y otras anécdotas de otras Copas del Mundo sobre México. Excelente, Carlos. Gracias por estos recuerdos y por supuesto que es de obligación consultar el anecdotario mundialista previo a iniciar la Copa Qatar 2022. Y para terminar este tercer programa de Qatar a la Mexicana, pues es un gusto saludar a Alex. Alex ha sido voluntario en Copas del Mundo. Hay un programa de voluntarios por parte de la FIFA. Y Alex, ¿por qué no nos comentas de qué se trata este programa? ¿Cómo te involucraste en él? ¿Cuánto tiempo te tomó? Y sobre todo, lo más importante, vivir desde dentro de una Copa del Mundo como voluntario de FIFA mexicano, sobre todo, en otro país. ¿Qué representó para ti esta experiencia? Bueno, Humberto, buenas noches, muchas gracias. También saludos aquí a los colegas que están en este episodio y también un saludo para el auditorio que estará escuchando esta conversación en otro momento. Y pues sí, como comentas, fue una gran oportunidad. Yo he tenido 2 experiencias FIFA como voluntario. Mi primera fue en la Copa Confederaciones 2013 en Brasil, específicamente en Río de Janeiro, y la segunda en el Mundial de Rusia 2018, donde estuve participando en el Estadio Luzhniki, que fue el estadio sede de la inauguración y de la final, y también, sin duda alguna, cómo olvidar el partido de México contra Alemania. Entonces, bueno, para pues resumir un poco de mi experiencia como voluntario, bueno, más que nada, cómo yo me enteré de este tipo de programas. Yo me enteré a través de otro medio de comunicación que publicó un artículo sobre la Euro de Polonia-Ucrania 2012, donde precisamente un voluntario mexicano fue entrevistado a través de este medio, y fue donde yo me enteré que en este tipo de torneos la FIFA solicita voluntarios para participar. Incluso no nomás la FIFA, también los Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno, solicitan voluntarios, ¿no? Entonces, generalmente estos procesos se dan de 12 a 18 meses antes de que inicie el torneo. Entonces, desde que te registras en línea, obviamente todo esto pasa en las páginas oficiales de los torneos, de las competiciones. Te registras, mandas tus datos, números de pasaporte, también les tienes que dar qué tipo de experiencia tienes, habilidades, educación, etcétera. Y luego ya conforme se va dando el tiempo, te van empezando a hacer exámenes, en este caso de inglés, de habilidades, también un poco de la historia de la FIFA o en este caso del torneo específico, en este caso para Brasil, pues la historia de Brasil como un país que ha sido sede de eventos de la FIFA en ediciones pasadas, y pues también de lo que se requiere para ser voluntario, porque en este caso, cuando tú eres voluntario, todos somos fans, aficionados al final del día, pero cuando tú eres voluntario, tú eres parte de la organización, eres parte del torneo, por eso siempre tienes que tener el profesionalismo siempre enfrente de dar la cara, eres la imagen del torneo, por eso tienes que dar una imagen neutral. Claro, al final de cuentas, habemos voluntarios de todas partes del mundo, pero eso es muy importante, de siempre tener una actitud imparcial y de servicio. Al final de cuentas, los voluntarios están ahí y las voluntarias para maximizar la experiencia de los aficionados, desde el área de boletajes, el área de hospitalidades o de medios de comunicación, de competencias. Hay alrededor de más o menos 20 áreas que son las que han sido, digamos, las generales, y conforme los torneos han ido avanzando, se han hecho otro tipo de áreas más específicas, ¿no? Pero al final de cuentas, los voluntarios están ahí para ayudar tanto a la gente que va a cubrir un mundial, a trabajar en un mundial o a disfrutar en un mundial, ¿no? En este caso, los fanfest, en los estadios, en los centros de acreditación, de boletaje, etcétera, ¿no? Entonces, en mi caso, mi primera experiencia en un torneo FIFA, como les comento, en Brasil, en Río de Janeiro. Ahí estuve en el Estadio Maracaná, donde
Pues tuve la oportunidad de estar como voluntario de hospitalidades en los palcos exclusivos del Estadio Maracaná, que en esos momentos ya había sido renovado. Había estado ya, le cambiaron las gradas, le cambiaron el pasto, también la estructura por fuera. Y bueno, pues ahí estuve yo colaborando en estos palcos, atendiendo a políticos, a gente diplomática, a patrocinadores, también a familiares de jugadores. Me tocó ver a Shakira incluso por ahí también, algunos jefes de Estado también. Entonces es el tipo de gente con la que te toca trabajar en el área de hospitalidades, ¿no? Y fue una experiencia muy importante porque fue mi primera vez de ver a México en un torneo oficial, en este caso ver a la selección debutar en la Copa Confederaciones contra Italia, que era una Italia que venía con todo, con Buffon, con Pirlo, con Balotelli, que era una bestia, y pues para mí uno de mis jugadores favoritos ha sido siempre Andrea Pirlo, y la manera como fue un exquisito ver a Andrea Pirlo prácticamente destrozar al medio campo de la selección mexicana. Entonces fueron unas emociones encontradas, pero al final de cuentas ver eso de primera mano fue muy, muy bonito, ¿no? Y pues la manera de cómo uno vive detrás de cámaras, ¿no? Porque al final de cuentas los aficionados, el aficionado que va a un mundial, a una Copa Confederaciones, a una Olimpiada, inviertes en aviones, en hoteles, en boletos, en comida, en bebida, entretenimiento, y tú vas a disfrutar el evento, ¿no? Como aficionado. En este caso, cuando uno va a trabajar, ya sea pues que eres parte de la organización, te están pagando, vas como contratista, o en este caso como voluntario, tú estás detrás de cámaras. Entonces, hay muchas cosas que no disfrutas como aficionado, que te puedes desvelar o irte de fiesta al final de los partidos o etcétera, trasnocharte, pero el hecho de estar detrás de cámaras, ves muchas cosas que los aficionados no ven. En este caso, cuando llegan los jugadores, cuando llegan los medios, y en este caso que están cubriendo en las zonas mixtas, en la zona, en los palcos de prensa también. Entonces esa parte también está muy interesante de ver cómo un torneo, ya sea confederaciones o un mundial, se organiza detrás de cámaras, y cuántas cosas suceden en el caso de los tiempos, de quién entra primero, quién sigue, quién llega a entrenar, qué medios tienen derechos, qué medios no tienen derechos, quién puede tomar fotos, quién no puede tomar fotos. Todas esas cosas pues son muy interesantes de ver detrás de cámaras, ¿no? Entonces tengo recuerdos muy presentes en este caso de esa torneo de la Confederaciones en Brasil, porque me acuerdo perfectamente que no venía bien la selección mexicana. Hay que recordar que México llegó en un mal momento deportivo, venía de perder contra Costa Rica en la eliminatoria, y las cosas no pintaban bien, y precisamente llegó el equipo, la selección, me tocó ir ahí a recibirlos al estadio Leblon, perdón, al área de Leblon de Río de Janeiro, a un hotel. Y pues la verdad venían cabizbajos, y los fans como gritaban y apoyando a Andrés Guardado, a Talavera, a Chícharo, a Giovanni, para que pudieran pues tener un buen torneo, ¿no? Y al final de cuentas, pues sabemos cómo sucedieron las cosas en ese torneo, que pues es verdaderamente corto. Era una preparación para pues lo que iba a ser Brasil 2014. Entonces, bueno, yo conocí muchos voluntarios de todas partes del mundo en esa experiencia, y la mayoría queríamos regresar pues, al Mundial, ¿no? Que era como el preámbulo, la Confederaciones, pero ya el plato fuerte era el Mundial, ¿no? Entonces, igual mandé la solicitud, hice todo lo que tenía que hacer. Nos dijeron, incluso la gente de la organización, que los que ya habíamos participado en las Confederaciones, pues prácticamente teníamos ya un boleto asegurado para volver a participar como voluntarios en Brasil 2014. En mi caso no fue lo que sucedió por alguna razón. No fui seleccionado para ir a Brasil 2014, y pues sí, eso me quedó como una espinita ahí clavada de poder participar en un mundial, ¿no? Entonces pasaron estos 4 años, el ciclo mundialista rumbo a Rusia 2018, donde pues hice otras cosas para prepararme. En este caso estuve ahí participando en distintos medios de comunicación, cubriendo al mercado latino, digamos, al fútbol, pero pues para la perspectiva de los latinos viviendo aquí en Canadá,
tomé un máster ahí en la Ciudad de México y bueno, al final busqué la manera de prepararme para volver pues a mandar una solicitud a Rusia y afortunadamente para Rusia sí fui seleccionado y no solo en cualquier estadio, me tocó estar precisamente en el estadio, como les comenté, Luzhniki, uno de los estadios más imponentes, no solo de Rusia, pero de Europa también, con mucha historia en Olimpiadas y en otros torneos también. Y afortunadamente también ahí jugó México, entonces fue como que la cereza del pastel de estar ahí presente en el estadio. En este caso para Rusia, a mí me tocó estar en el área de medios de comunicación, que ya tenía varios años ahí adquiriendo experiencia, asistiendo a fotógrafos en cancha, en los entrenamientos, en el centro de medios con las personas que iban a hacer coberturas o a pedir ciertos accesos, en el área de tribunas también, en el área mixta, que es muy importante, donde se mezclan los jugadores con la prensa, ¿no? Ahí para tener la oportunidad de los reporteros de capturar algunas palabras o imágenes de los jugadores justo después de que terminan los partidos. Y pues tengo anécdotas muy importantes que se me quedaron muy presentes, en este caso del partido de México contra Alemania, vivir ese partido precisamente desde la cancha. Hay que recordar que durante los partidos se les da acceso a los fotógrafos con acreditación y en este caso la mayoría, los que tienen derechos, a que estén alrededor de la cancha, no se distribuyen las sillas alrededor de las porterías y del área lateral opuesta a las bancas. Hay que recordar que en el área de bancas no hay fotógrafos en toda esa zona, solo de la otra lado contrario y atrás de las canchas. Entonces, generalmente, ya no sé cómo vayan a estar los números para acá, para Qatar, pero en este caso para el Mundial, 200 espacios se asignan para fotógrafos alrededor de la cancha. Entonces, a como van llegando, se les van asignando los lugares, se les dan sus casacas con número, identificación y todo. Y pues también, en este caso, todos los medios de comunicación tienen que firmar documentos de las reglas y cuáles son las cosas que pueden y no pueden hacer, ¿no? En este caso, para los fotógrafos que están en cancha, una de las cosas más importantes que tienen que seguir es que tienen que estar solo en el área delimitada, no pueden dar un paso más adelante o moverse, e incluso durante el partido los fotógrafos no se pueden parar. Esto es por cuestiones de transmisión y también porque pueden infringir que tapen alguna publicidad o etcétera que hay ahí, y simplemente por cuestiones visuales no se ve bien que los fotógrafos estén parados, ¿no? Durante el partido. Entonces, lo que me tocó a mí hacer justamente durante el partido fue estar en cancha y tuve asignados como más o menos entre 15 y 20 fotógrafos, donde mi trabajo era recordarles que no se pararan. Entonces estábamos acá revisando que nadie se parara, pero también echando el ojo a ver cómo iba el juego, dónde iba el balón, qué había pasado, que Ochoa salvó un tiro ahí creo que Kroos fue el que hizo el tiro, que casi fue gol, que tocó el travesaño por ahí, y bueno, el gol del Chucky Lozano que me tocó del otro lado, ¿no? Pero pues en ese momento uno está haciendo su trabajo, pero también estás viendo el juego, ¿no? Ahí a como puedes, ¿no? Y tienes a tus supervisores, van caminando y te dicen que está todo bien. Si, por ejemplo, hay un fotógrafo, fotógrafa que no esté de acuerdo, que no quiera hacer caso por el momento, el éxtasis o la adrenalina que se vive en esos momentos, nosotros como voluntarios, incluso no solo en este puesto, sino en todos los puestos, nosotros no somos las personas que resolvemos los problemas. Nuestro trabajo es reportarlo a nuestros supervisores y hay una escala de grados de situaciones, digamos, ¿no? Que situación 1, situación 2, 3, 4, 5, dependiendo del grado de complejidad. Y ya los supervisores son los que toman acciones si hay necesidad de llamar a seguridad. Entonces, en ese tema también los torneos de FIFA, los mundiales, confederaciones, protegen a los voluntarios porque saben que uno está ahí por voluntad, sin un salario, y hay ciertas condiciones que no puedes tú forzar a los voluntarios a que hagan o que se expongan, ¿no? O que sean heridos o agredidos físicamente. Entonces,
pero afortunadamente en mi zona todos los fotógrafos fueron bastante profesionales. De hecho, me tocaron muchos fotógrafos de México. Entonces, pues era fácil la comunicación en español y entendían la importancia y ya son fotógrafos que tienen experiencias en otros torneos. Y pues bueno, al final de cuentas fue muy bonito ver esa parte. De los 8 juegos que tuvo el Estadio Luzhniki, me tocó estar en 2 en cancha, precisamente el de México y el de la final también. El mismo trabajo, Croacia contra Francia, un área de fotógrafos asignados para yo poder supervisar, y también lo hicieron muy bien. Eso es al final o durante el partido. Antes de los partidos, que me refiero a la previa de los protocolos, cuando salen los equipos para los himnos nacionales o el saludo y la toma del oficial del equipo, también me tocó estar en otra área que se llama la cuerda, ¿no? Que es una asignación especial donde tú a través de una cuerda, somos alrededor de entre 5 y 8 voluntarios, que tú prácticamente vas acorralando a los fotógrafos desde las esquinas hacia las bancas. Y ya para cuando los equipos han salido y se han formado para el himno nacional, todos los fotógrafos ya están enfrente de las dos selecciones, que son el 11 inicial de las dos partes, ¿no? Entonces, son los fotógrafos que tienen, en la mayoría de los casos, los derechos, que pueden tener el lugar y el tiempo para tomar la foto oficial, y obviamente pues para tomar fotos distintas, ¿no? Pero esos ángulos son muy, muy codiciados y pues también son muy, muy exclusivos, ¿no? Para, pues como le repito, los medios de comunicación que pagan por los derechos, ¿no? Entonces eso es parte de lo que es un protocolo desde la perspectiva de los medios de comunicación. También hay otros protocolos, como es las ceremonias. Ahora ya durante los últimos mundiales se ve no solo un espectáculo de luces o de artistas que vienen y cantan durante el inicio de los protocolos, pero también hay un show de banderas, ¿no? Que en este caso ya el espectáculo cada vez se ha hecho mucho más importante, digamos, ya con más elementos que van durante la previa de un partido. En este caso, como les digo, las banderas o la Copa del Mundo ahí justo en medio de la cancha. Entonces son elementos que se han ido agregando con el paso de los años, pero que le dan mucho más valor agregado, sobre todo pues al inicio de los partidos, y que le da una mucho mayor, mayor proyección visual, pues en este caso para los aficionados. Y pues esas son las experiencias que yo he tenido como voluntario. Sin duda alguna, a las personas que estén escuchando este podcast, 100% les recomiendo, si algún momento tienen oportunidad de participar en unos eventos deportivos, incluso las Olimpiadas también, me imagino de ser una gran experiencia, obviamente con otro enfoque, pero un mundial sin duda alguna es una gran experiencia. Y también cabe resaltar que no solo para el mundial varonil mayor, también ahí se solicitan voluntarios para las mundiales femeniles, que precisamente ahorita son el momento donde ya las solicitudes están abiertas para el próximo mundial en Australia, Nueva Zelanda. Así que ahí va un dato para las y los que estén interesados, ya pueden mandar solicitudes, pero también para los mundiales sub-17, los mundiales de sala, los mundiales de fútbol playa, en todos los torneos siempre los voluntarios son bienvenidos. Y pues como dato anecdótico, siempre se me va a quedar presente al final del partido entre Francia y Croacia, ya cuando los jugadores habían festejado en los vestidores, ya que había pasado la conferencia de prensa postpartido por parte del técnico, y que ya estaban saliendo los jugadores, en este caso a los camiones, para irse a sus hoteles. Sale Croacia, pues claro, triste, cansado, cabizbajo, pero contento por el trabajo. Croacia lo hizo de manera muy profesional. En el momento que va saliendo Francia, va pasando Griezmann y Mbappé con la copa en la mano, y la van y se la dan a Varane, porque ellos estaban platicando, estaban ahí, pues conversando con medios, y pues
en esos momentos todo es alegría, ¿no? Es justo minutos de haber ganado la Copa del Mundo, lo que siempre vas a tener presente es una sonrisa en tu cara, ¿no? Entonces, hay algo también muy importante que se tiene que cuidar, que es la integridad de los jugadores, porque en este caso, todas las prensa, fotógrafos, medios, reporteros quieren estar en la zona mixta y es un espacio que obviamente está diseñado para una cantidad de personas, ¿no? Y hay estas como vallas donde el jugador, es como un laberinto, donde el jugador va caminando para obviamente que tenga más oportunidad de conversar con los medios que están ahí esperando, para que luego ya al final del pasillo hay una puerta que ya les da el acceso directo al camión. Y en este caso Varane tenía la copa y nosotros como voluntarios ya en ese momento en el área de zona mixta, nuestro trabajo es soportar esas vallas porque el peso de todos los periodistas y fotógrafos prácticamente se le pueden echar encima a los jugadores. Y ahí tú tienes que cuidar, como lo repito, la integridad física de los atletas. Y pues nosotros estamos agachados, hincados, deteniendo esas vallas que van más o menos de 1 metro, 1,20 m de distancia. Y el jugador está del otro lado. Y me tocó ver ya justo a Varane con la copa en la mano y que volteo y veo la base de la copa. Ya no era la copa que tiene incrustada los nombres de los países mundialistas desde el principio de la historia, ¿no? Entonces ya se nota que desde ese momento, aunque Francia haya sido campeón, ellos ya están portando una réplica que ya es la que se llevan ya de regreso a su país. O sea, la copa original, que como les digo, son la que tiene la base los nombres de los países ganadores, esa solo se entrega, eso solo son para los ceremonias de entrega o de presentación del torneo, y fuera de ahí, independientemente hayas ganado, esa copa no es la que te llevas a casa. Así que pues son de esas cosas que uno se queda muy presente, ¿no? Y pues jamás pensé que me iba a tocar ver la base de la copa justo después de que Francia la había ganado y que ya resultó que ya era otra copa, obviamente original, pero no era la que todos pensamos que el país ganador se queda por 4 años. Y pues con esto me despido y pues muchas gracias, Humberto, aquí con los colegas, Carlos, también Carlos, Manuel, y pues a toda la audiencia y buenas noches. Nada más para terminar, Alex, de hecho Maradona ya se había referido a una experiencia así, o sea, él mencionaba que cuando fue campeón en el 86 le dan una copa en la cancha, pero ya después en el vestidor y en los festejos ya era otra copa, o sea, eso, pues desde que se entrega la copa al campeón, que es desde 1974, ya esta nueva copa, pues nunca le entregan la original, ¿no? Y bueno, en cuanto al programa de voluntarios, ¿qué remuneración tiene un voluntario? Y la otra, ¿cuántos voluntarios hay en cancha? Perdón, ¿cuántos voluntarios hay en cancha? Pero además, aparte de los 22 jugadores, de los árbitros, de los que están en banca, en una inauguración o en una final de Copa del Mundo, ¿cuántas personas hay en cancha? O sea, yo me imagino por los números que dijiste ahorita, con los 200 fotógrafos, con las cámaras y esto, pues deben de ser alrededor de 300, 400 personas, no sé. Sí, bueno, respondiendo a la primera pregunta, como nuestro puesto le dice, cuando uno va de voluntario, uno va con la expectativa de que no te van a pagar. En este caso, tú en el momento que llegas al país sede, hay un centro de voluntarios donde tú obviamente te identificas, ven que eres la persona elegida por ellos en el área determinada, te dan tu acreditación, que la acreditación es, digamos, tu identificación oficial del torneo, que siempre la tienes que portar, donde ahí viene tu información, pues en este caso nombre completo, país y las áreas de acceso a las que tú tienes pues disponibles. No es que puedas llegar y con esa acreditación entras a todos lados. Las áreas que están en tu acreditación son las áreas que tú tienes acceso de acuerdo a la labor que vas a ejercer, ¿no? En este caso,
para nosotros, los que estábamos como medios de comunicación, tienes el 1 y el 2, que son los accesos que te dan a cancha. 3, 4 y 5 ya cambias centro de medios o el área de hospitalidades, de competencias, etcétera, ¿no? Entonces, pero fuera del aspecto económico, si uno es lo que quiere en este caso es generar experiencia para poder tener una carrera, en este caso en el fútbol profesional o en otro deporte, siempre, siempre va a ser importante tener en tu resumen cualquier tipo de experiencia de voluntario en torneos deportivos, ya ni se diga internacionales y sin duda alguna de la FIFA, ¿no? Entonces, no te pagan, pero simplemente el hecho de, tener la experiencia de participar en un mundial, el uniforme que te dan, que es un uniforme oficial y exclusivo solo para voluntarios. En este caso, cuando tú trabajas en las áreas que te tocan, te dan comida también y también te dan transporte. También depende de cuál sea el presupuesto que la organización de cada mundial tengan. Hay que recordar que lo que invirtió Brasil no fue lo mismo que invirtió Rusia. Rusia invirtió mucho más dinero. Entonces eso ya depende de cada comité organizador, qué tantos recursos tienes para, en este caso, asignar mejores elementos a los voluntarios, quitando fuera el tema de salarios, ¿no? Entonces, la diferencia que yo encontré entre Brasil y Rusia como voluntario fue que en Brasil, como les digo, la acreditación, las comidas durante tus días de trabajo y el uniforme y obviamente la experiencia que no tiene precio, ¿no? Es algo invaluable y que pues uno se lo queda para toda la vida a nivel personal y profesional. En el caso de Rusia fue distinto. En el Rusia igual, la acreditación, el uniforme oficial, las comidas para los días que te tocó trabajar, pero en Rusia también nos dieron hospedaje. Entonces eso fue la gran diferencia que yo encontré entre Brasil y Rusia, que Rusia también se esmeró, el comité organizador, por encontrar un lugar donde los voluntarios pudiéramos quedarnos. Entonces en este caso se arrendó un hotel al sur de Moscú, donde ahí estuvimos todos los voluntarios internacionales. Éramos miles de voluntarios en varios distintos edificios. Entonces eso también te ayuda mucho porque si tú vas por todo el torneo, 5 o 6 semanas, cabe destacar que nosotros como voluntarios siempre tienes que llegar semanas antes de que inicie el torneo para recoger tu acreditación, tu uniforme, pero también tienes sesiones de entrenamiento específico donde tus supervisores te van dando tips y se van tomando cartas en el asunto en el aspecto de cuáles van a ser tus responsabilidades, cómo trabajar en situaciones de riesgo o de estrés o de situaciones tensas, en este caso con medios, con fans, con aficionados, con quien sea, ¿no? Siempre tienes que tener ese tema en cuenta del servicio al cliente. Y pues esa fue la gran diferencia que encontré, ¿no? De Brasil y Rusia, el hospedaje y pues el transporte también, ¿no? Que fue muy importante, ¿no? Y perdón, ¿cuál fue la siguiente pregunta que me hiciste? La cantidad de personas que hay en una inauguración o en una final de Copa del Mundo. Sí, bueno, la verdad sería difícil poner un número exacto, pero yo diría que son más de 300, yo diría que son más o menos como unas 500 a 1000 personas, más o menos, porque son gentes que van entrando y saliendo. Te pongo un ejemplo, en el caso de la inauguración y la final, hay pues son un espectáculo, ¿no? De artistas, de cantantes, de bailarines y de gente que pone estos pequeños escenarios montables y desmontables con llantas y la gente que también pone un tipo de lona para cubrir el pasto natural antes de que pase cualquier espectáculo bailable. Entonces son momentos donde, digamos, en 5 minutos hay 300 personas en la cancha y a los 3 minutos después ya no hay nadie de eso y luego vienen otras personas que en este caso los voluntarios de las ceremonias que vienen con las banderas, con la Copa del Mundo que se despliega, en este caso los que ponen la carpa también, o perdón, las alfombras, para que es donde los jugadores caminan
justo para sus posiciones para los himnos nacionales o el mismo nombre del país o de la ciudad sede, en este caso, donde está realizando ese torneo. Entonces, es muchísima la gente. Además, tienes gente de seguridad, tienes gente también de la FIFA, del comité organizador que están ahí supervisando que todo esté bien, gente de medios, gente de las transmisoras que algo pase, también resolverlo de manera inmediata. Entonces, yo diría que son más o menos entre unas 500, 700 personas en general las que tienen en algún momento acceso al estadio durante un partido. Increíble, increíble experiencia. Pues muchas gracias por tu tiempo. Fue un gusto volverte a ver. Ojalá y nos podamos reencontrar en algún evento deportivo o público. Y pues es un placer que el fútbol nos vuelva a unir. Muchas gracias, con mucho gusto. Será un placer volver a saludarte en cualquier plataforma o sin duda alguna físicamente en algún evento que podamos coincidir. Muchas gracias, Carlos, Manuel, Alex. Fue un gran programa. Gracias por sus experiencia, por sus conocimientos. Esto fue Qatar a la Mexicana y nos vemos en el siguiente programa. Saludos.